Los lenguajes de diseño o principios o guías de diseño son aquellos que nos ayudan mucho a orientar nuestros diseños de interfaces de usuario que podríamos crear en alguna aplicación móvil, en un sitio web, en una aplicación de escritorio, pues para que combinen tanto la estructura, los colores, el layout y puedan adaptarse de acuerdo a las necesidades o las tendencias que actualmente están en el mercado. A continuación les voy a presentar algunas de las tendencias más actuales o populares que pueden encontrar hoy y con las que pueden basarse para poder crear su próxima interfaz de usuario. Vamos a empezar con la más sencilla, que es el minimalismo. El minimalismo es un principio de diseño o un lenguaje de diseño que se enfoca sobre todo en que menos es más. El minimalismo trata de quitar todos los elementos excedentes que no se necesitan o que no son útiles para un usuario en una interfaz gráfica y solo le vamos a dejar aquellos que sí va a utilizar. Usa mucho el espacio en blanco o el espacio negativo, sobre todo para compensar y acomodar correctamente los pocos elementos que hay. Y por último, trata de utilizar un elemento central llamativo justo para que la interfaz no se vea vacía. Después tenemos el flat design, también es una de las tendencias y de las cuales, digamos, podrías decirse que es una base sobre muchas interfaces gráficas que podemos ver actualmente en sistemas operativos o que es la base para muchos tipos de diseño web que podríamos encontrar en Internet. Tres características que diferencian al flat design es que, a diferencia del minimalismo, aquí ya no nos importa tanto que solo haya pocos elementos, sino que sí estén los suficientes y que cubran todo el espacio posible. Además, el uso de colores vivos para poder acentuar interfaces, elementos, componentes de una forma mucho más visual y llamativa. Además, el uso de mensajes claros en donde, como les decía, no solo ya es tratar de abarcar el espacio vacío, sino que los mensajes sean realmente los que necesita el usuario ver. También aquí entra mucho el uso de la iconografía, de iconos y acentuaciones en la fuente para poder darle más visibilidad al usuario de qué es lo que está haciendo en la interfaz gráfica. El escomorfismo, si bien fue una tendencia hace algunos años, actualmente trata de evolucionar a algo diferente. Pero bueno, básicamente el escomorfismo trata sobre crear interfaces de usuario en las cuales los elementos traten de asemejarse lo más posible a elementos de la vida real. Estamos hablando del uso de texturas, el uso de sombras muy intensas, el uso de componentes, animaciones y transiciones que se asemejen mucho a cómo utilizamos objetos en la vida real. Esto lo pudimos ver mucho con Apple en su sistema operativo de iOS, en la versión 6 hacia abajo, en donde teníamos, por ejemplo, la aplicación de libros y al abrir la aplicación teníamos un librero de madera con sombras, con luces que asemejaban a un librero de verdad. O la app de notas, en donde parecía que teníamos un blog de notas real, donde pues sí, todos los elementos adicionales de la interfaz gráfica hacían que pareciera una aplicación y un objeto real. El neomorfismo es otra tendencia que vi mucho este año, sin embargo no ha tomado tanta fuerza, pero ahí va caminando poco a poco. El escomorfismo trata de tomar partes del flat design y digamos un poquito del escomorfismo tradicional. Trata de utilizar de 2 a 3 colores, aquí no importa si son colores vivos o no, aunque sí tratan de resaltar el color que acentúa las interacciones con los componentes. Lo que caracteriza al neomorfismo es el uso de elementos que parecieran estar incrustados en el fondo. Tómenlo como si tuviéramos una mesita, tuviéramos una manta o una sábana y los controles de usuario estuvieran debajo de esa manta o de esa sábana. Después, para poder descubrirlos, tendrías que hacer un orificio para que exactamente la forma de esos controles saliera de esa manta, pero todo, digamos, el efecto es que se crea bastante sombra difuminada, luz que se acentúa mucho y crea este efecto como de bisel. El Material Design es un lenguaje o es un concepto de diseño que creó Google para su sistema operativo Android y actualmente es el que utilizan las últimas versiones. Deriva obviamente del Flat Design al utilizar colores vivos.
pero también Google introdujo a este Material Design un concepto de capas en la cual no todos los elementos están al mismo nivel o en el eje Z no están posicionados en la misma profundidad. Entonces con eso creas un sistema como de sombras ligeras dependiendo de la profundidad en la que se encuentren tus elementos. Además, este concepto de tarjetas en la cual puedes agrupar diferentes tipos de controles para que le dé la sensación al usuario de que la interfaz no es solamente un panel vertical infinito, sino que está dividido en ciertas tarjetitas para poder seccionar el tipo de información que está viendo. Fluid Design nace como la respuesta de Microsoft a su lenguaje de diseño anterior, que era Modern UI, que vimos en Windows 8.1 y que a su vez nació de cambiar el Metro UI que nació con Windows Phone en este sistema de tiles o de cuadrícula. Fluid Design, a diferencia por ejemplo de los otros sistemas operativos, es un sistema o un principio de diseño que Microsoft ha tratado de implementar en Windows 10 a lo largo del tiempo, y si bien no ha terminado, sí ha actualizado el sistema operativo con algunas pequeñas muestras de cómo funciona este sistema. Entre ellas tenemos este igual sentido de profundidad, en donde todos los elementos no solamente ahora están posicionados a una diferente profundidad o un sistema de capas, sino que también su movimiento es diferente y varía de acuerdo a esa profundidad. Esto crea un efecto parallax en la cual, por ejemplo, cuando haces scroll a una aplicación, algunos elementos van a subir más rápido que otros. Implementa también un sistema como de translucidez o de acrílico, en donde puedes ver en las ventanas qué es lo que hay atrás de esas ventanas. Un poco con el difuminado y el uso de luces hace que pues no se sientan los efectos tan estáticos, sino que por ejemplo la luz sigue al cursor dependiendo de cómo se comporta en la interfaz gráfica. Y por último tenemos la evolución de lo que hizo Apple con el esquimorfismo. Después de iOS 6 introdujo iOS 7 y con eso introdujo un flat design de Apple, en la cual intentó experimentar ya no con elementos de la vida real, sino con un flat design como base. Adicional le agregó el tema de colores más vívidos y degradados muy vívidos, bordes redondeados que no solo podemos ver en los iconos como tal de iOS, sino también que podemos verlo a través de diferentes layouts o componentes adicionales ya entrando un poco más en la interfaz gráfica. Y también introdujo este tema de transparencia que, como les decía, ya creo que estos elementos se comparten mucho entre diferentes principios o diseños de lenguaje. Y recientemente, ahora que está unificando también Apple su sistema operativo de escritorio con el móvil, también está adecuando algunos otros efectos o características principales en el flat design de Apple. No solamente sigue con el tema de los bordes redondeados, sino que también ya está utilizando las transparencias y los efectos de acrílico a un nivel mucho más grande, no solamente en ciertos elementos, sino prácticamente ya en todas las interfaces. Trata que un gran porcentaje de las interfaces conste de este efecto de acrílico. Y regresa a usar un poco el tema de luz y sombras profundas. Recordemos que seguimos hablando de flat design, pero muchos de los iconos que vamos a ver en la versión de escritorio del sistema operativo de Apple tienen como que estas sombras combinadas con luces que pareciera que dan un tono real a la iluminación dependiendo de el material del icono, pero sin descuidar esta parte del flat design, tratando de que los elementos no se parezcan a nada que tenemos en la vida real. Y es así como llegamos al final de este video. Me gustaría conocer su opinión, si ya sabían de estos lenguajes de diseño o estas tendencias de diseño. Es muy útil conocerlas porque cuando vamos a crear un sitio web, quizá muchas veces no pensamos en cómo se van a ver los elementos, cómo vamos a interactuar con el usuario, cuál va a ser la respuesta, qué tipo de efectos o animaciones o transiciones deberíamos colocar. Y muchos de estos lenguajes de diseño tienen principios muy particulares en las cuales tú puedes hacer un diseño que sea minimalista, pero que no tenga que ver nada con ser un flat design. Entonces me gustaría conocer su opinión sobre estos lenguajes, si los usarían. Muchos de ellos, por ejemplo, los de Apple, Google y Microsoft, son frameworks, incluso que puedes utilizar e implementar para hacer aplicaciones. Si les gustó este video, los invito también a regalarme su like,
suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.